Vamos a seguir. Lo que les estaba diciendo es que en la clase de hoy vamos a entrar al tema de concursos. Se da en la particular situación de que un determinado hecho que estamos investigando puede encuadrar en más de una figura penal. Y ahí vamos a tener diferentes maneras de solucionar esa problemática que se nos presenta. De eso se trata. Cuando nosotros nos introducimos a la cuestión de los tipos penales y la posibilidad de que existan o no concursos, vamos a entender y vamos a analizar tres grandes posibilidades. Que exista un concurso aparente es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que exista un supuesto de concurso de delitos propiamente dicho. Y esta es la primera diferenciación que es muy importante que ustedes entiendan y asimilen. ¿Por qué les digo esto? Porque el concurso aparente, en definitiva, no es un concurso. Es una situación donde existe, como su nombre le indica, una apariencia o uno podría apreciar a primera vista, considerar a primera vista que existe un concurso de delitos cuando en realidad no existe, cuando en realidad no es tal. Esa es la característica del concurso aparente o también se denomina concurso de leyes o concurso de tipos penales, donde en definitiva lo que hay es eh, la posibilidad de encuadres típicos simultáneos, pero en realidad, en definitiva, por reglas que vamos a estudiar hoy, se debe aplicar un solo tipo penal. Entonces, no tenemos acá un concurso en sentido propio, sino que en realidad tenemos un concurso aparente. Eso siempre hablando de la primera posibilidad de que es que se dé un concurso aparente. Es decir, en definitiva, vamos a tener la aplicación de un solo tipo penal y, por supuesto, de las penas establecidas por ese único tipo penal. Esa es la posibilidad de un concurso aparente o lo que se denomina un concurso de leyes. Les digo así porque pueden llegar a encontrar en algunos autores otra denominación como la del concurso de leyes y les va a sonar raro y no van a saber eh, si se están refiriendo a la misma problemática y en realidad se refieren a la misma. Esto suele ser el problema entre los autores cuando dan por sentado de que uno ya conoce las denominaciones o los sinónimos y no aclaran esta situación y pareciera que estuviéramos hablando de cuestiones diferentes cuando estamos hablando de la misma cosa. Entonces, eh, para que se entienda, vamos a partir de esta primera base que es la diferencia, que es analizar primeramente la posibilidad de un concurso aparente o no, y después sí vamos a ir directamente al análisis de lo que es un concurso, de los concursos de delito propiamente dicho, donde vamos a tener la posibilidad de hablar de concurso ideal o concurso real, que esos sí son concursos de delitos propiamente dichos, o concurrencia de delitos propiamente dichos. Para analizar si hay supuestos de concursos de delitos, ahí vamos a tener que primeramente verificar si se trata de un solo tipo, de un solo hecho que estamos analizando en sentido penal o si estamos analizando varios hechos penales. Eso también es otra diferenciación que vamos a analizar llegado el momento. Estoy haciendo toda esta introducción para que todos tengan en cuenta y tengan esta información. Estoy haciendo también tiempo para que terminen de ingresar el resto de los compañeros que necesitaban ingresar. Y ahora sí, ya que creo que estamos la mayoría, voy a compartirles una diapositiva con la que vamos a trabajar hoy. Ahí deberían estar viendo mi diapositiva. Concurso de delitos. ¿Están viendo? Sí, doctor, se ve. Sí, bueno, gracias. Entonces, como les decía, vamos a introducirnos primeramente en lo que es el analizar si estamos ante un supuesto de concurso aparente, que en definitiva no es un concurso.
Es una modalidad impropia de concurso. Un segundo. Bien. Seguimos. Los concursos aparentes se discute la relación de los tipos penales entre sí. En definitiva, no tenemos una acción que encuadre en varios tipos penales, sino que en definitiva tenemos varios tipos penales que podrían encuadrar en una sola acción, pero que en definitiva es uno solo de estos tipos penales el que termina encuadrando. Por eso no hay un concurso realmente, o sea, en definitiva no hay un concurso de delitos, simplemente la apariencia de un concurso que se termina solucionando por otras reglas y terminamos teniendo la posibilidad solamente de aplicar un solo tipo penal ante ese hecho que estamos analizando. Entonces, hay un concurso aparente o concurso de leyes cuando el contenido del ilícito de un hecho punible ya está contenido en otro y por lo tanto el autor solo haya cometido una única lesión de la ley penal. En definitiva, entre los tipos aplicables existe una especial relación típica y la consecuencia de esta especial relación típica es que en definitiva se va a terminar aplicando solamente una de ellas. O sea, va a haber siempre, en virtud de estas relaciones típicas que hay entre estos varios tipos penales aplicables al caso en concreto, vamos a terminar aplicando un solo tipo penal por la especial relación típica que hay entre estos. Y estas relaciones que vamos a analizar ahora son las que van a terminar desplazando a algunos para dejar en un lugar de aplicación solamente a uno de estos. Una de estas relaciones son la de especialidad, la de subsidiariedad y la de consunción. Me voy a adelantar. Sí, no me voy a olvidar de hacerlo. Voy a pasarles esta diapositiva, sí, se las voy a pasar y ya la guardé de antemano para que no me pase lo mismo que la última vez. Entonces les queda como una ayuda a memoria. En realidad es como un cuadro sinóptico, está bien organizado y tiene todos los datos que necesita. En cuanto a los títulos y cómo se manejan y cómo se interrelacionan los títulos o en definitiva los conceptos con los que vamos a trabajar. Ahora, como siempre, la regla es que vayan a los libros y que ahonden en la cuestión. Esto no es más que un cuadro conceptual. Al cuadro hay que cargarlo con información y esa información la van a conseguir en los libros que les recomendamos, que como les dije hoy, uno de los libros que trabaja bien esta cuestión y que podríamos considerar que tiene una argumentación que es suficiente para la etapa de grado en la que estamos, es el libro de Bacigalupo. El libro de Zaffaroni también trabaja el tema de concursos, pero ustedes saben, quienes leen a Zaffaroni saben que él tiene su propia construcción y teorización de ciertas cuestiones, y hay algunos temas donde, y esto es una opinión absolutamente personal, teoriza mucho y agrega muchos más eh, títulos o teorías o construcciones teóricas de las que uno necesitaría para comprender el tema a niveles básicos. Entonces, en definitiva, él le agrega muchos más eh, construcciones teóricas o variantes teóricas que van a terminar dándoles las mismas soluciones que podemos agregar con otros autores que son más llanos, más lisos y llanos, como por ejemplo Bacigalupo, para tratar estos temas, como el concurso de delitos. En definitiva, trabajan con el autor que se sientan cómodos. Con uno y otro está perfecto porque van a terminar arribando a las mismas soluciones. Solamente que Zaffaroni por ahí en las explicaciones es un poquito más enredado y por ahí no me parece que les ayude tanto para este tema en particular. Ahora bien, vamos a la relación de... Bueno, y después, como último, que hoy les recomendaba a su compañera, tengo el libro de Nelson Pessoa,
que también trabaja muy bien el concurso de delitos, ahí se va a ver, se llama Teoría de la Unidad y Pluralidad Delictiva, es de Rubinsal Busoni, de la editorial, es un libro bastante importante que tiene más de 500 páginas que trabaja también el tema de concursos. Esta, el trabajo que hace ya Pessoa es un trabajo de posgrado, es un trabajo muy interesante para quien le interese en la problemática del concurso de delitos y quiera ingresar de lleno al problema. Nosotros a nivel de grado para el curso de Penal 1 que estamos haciendo hoy en día, le vamos a exigir solamente los contenidos que vamos a dar hoy y lo que pueden ahondar con autores de manuales como Basigalupo, Ri, etcétera, Zaffaroni, que solamente trabajan la cuestión de por arriba. Hasta ahí, con eso ya es suficiente. Como que ustedes sepan las diferenciaciones básicas de la problemática, ya a nosotros nos basta por el nivel en el que estamos pasando hoy, que es un nivel de grado. ¿Ok? Bien, entonces estábamos en las relaciones de estas tres relaciones de los concursos aparentes que en definitiva van a definir cuál es el tipo penal que vamos a aplicar y cuáles son los tipos penales que van a quedar descartados. Porque la relación no es entre el tipo penal y el hecho particular, sino entre los tipos aplicables. Entre los tipos aplicables en un mismo hecho, estas relaciones van a definir cuál es el tipo en definitiva que va a quedar y cuáles van a ser los tipos que van a estar desplazados. Primeramente, tenemos la relación de especialidad. Se da cuando un tipo penal tiene todos los elementos del otro, pero además algún elemento que demuestra un fundamento especial de punibilidad. Es decir, que extiende un poquito más el marco de apreciación del hecho en particular y por el cual nosotros diremos que además de que la subsunción está perfecta en este tipo la subsunción no solo es perfecta, sino que además se adecua a estas características especiales que tiene el delito. Entonces es aún más perfecta, si se quiere, si podemos definir que la perfección tiene grados. Es una mala manera de decir, de darles a entender lo que les quiero decir. En definitiva es que cuando nosotros en la figura básica vamos a poder encuadrar, sí, pero en la figura especial vamos a poder encuadrar de manera aún más perfecta, o si se quiere, de manera más completa, los parámetros del hecho en el tipo penal. ¿Qué quiero decir con esto? En definitiva, tiene que ver con los tipos que tienen figuras básicas y figuras especiales o figuras privilegiadas. Por ejemplo, en el caso del homicidio, con el homicidio calificado. Podríamos pensar que en un supuesto de homicidio, por ejemplo, en un supuesto en que una persona termina asesinando a su padre, yo tendría un concurso podría pensar que tengo un concurso entre el 79 y el 80 inciso primero, porque así como puedo subsumir la conducta en el 79, que es el que matara a otro, también podría subsumir la conducta en el 80 inciso primero, que es el que matara a otro, que sea ascendiente, descendiente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede acá es que no se da un concurso de delitos, sino que se da una relación de especialidad entre las figuras. El 79 es la figura básica y el 80 inciso primero es la figura especial o la figura calificada. ¿Por qué? Porque tiene alguna circunstancia extra que hace que se adecue al hecho en particular que estamos analizando. Entonces, si el hecho se adecua en el 80 inciso primero, la figura especial desplaza a la figura básica y nos vamos a quedar con la figura especial del 80 inciso primero. Entonces no vamos a tener un concurso de delitos, vamos a tener la aplicación de una sola figura, que es la del 80 inciso primero, desplazando a la del 79. A su vez, la del 79 va a quedar latente en el caso en que no podamos encuadrar en la figura especial. Esta latencia o este grado, este lugar en el que queda el 79, se da una relación especial que se denomina relación de subsidiariedad.
se da cuando no podemos, por alguna razón, encuadrar en una figura y nos queda subsidiariamente la otra figura. Tienen que ver unas con otras, tiene que ver con la relación de especialidad y tiene que ver también con esta segunda relación que ahora vamos a entrar a analizar, que es la relación de subsidiariedad. Cuando no podemos, por alguna razón, encuadrar en una figura y nos queda subsidiariamente la figura básica, por ejemplo. Entonces se da cuando un tipo penal solo sea aplicable en tanto no resulte aplicable otro tipo penal. La relación de subsidiariedad puede darse de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa se da cuando el mismo código dice, por ejemplo, no podrán o serán aplicables las previsiones de este artículo en la medida en que no sean aplicables las de otro artículo más grave, etc. Entonces ahí tenemos claramente que está marcando que esa es una figura subsidiaria y que cuando en el caso en particular sea aplicable otra figura por especialidad, subsidiariamente nos va a quedar esta. En el caso del 80 se daba, ¿se acuerdan cuando hablábamos del dolo y no encontrábamos la configuración? Había un error de tipo con respecto al dolo del parricidio, porque yo no sabía que estaba matando a mi padre, pero sí sabía que estaba matando a otra persona. Entonces, mi dolo no era completo para la figura calificada, pero sí era completo para la figura básica. Entonces, al no ser completo mi dolo, me quedaba descartada la figura calificada, no podía encuadrar mi comportamiento en la figura calificada y subsidiariamente me quedaba la figura básica. De eso se trata esta relación de subsidiariedad. Les decía que puede ser expresa o tácita. Va a ser tácita cuando deben deducirse por vía interpretativa. Cuando por vía interpretativa yo puedo interpretar que en esa situación en particular se está dando una relación de subsidiariedad tácita. Es decir, no puedo aplicar esta figura, voy a aplicar esta otra figura. Eh, Tiene que ver, por ejemplo, con la ampliación de protección penal a estadios previos. Por ejemplo, cuando se dan las situaciones de lesiones leves, con lesiones graves, con abuso sexual, etc. Cuando no se dio la situación de una lesión grave, o la lesión grave quedó en grado de tentativa, si se quiere, pero sí se dio una lesión leve, en realidad no tenemos un concurso propiamente dicho, sino lo que tenemos es la configuración de una lesión leve por subsidiariedad. Queda desplazado a la lesión grave porque hay algún problema por el que no se puede encuadrar en la lesión grave, porque con problemas me refiero a que no se completa el tipo penal, hay algún problema a nivel de teoría del delito, y entonces me queda subsidiariamente la figura básica. Y ahí deberemos corroborar si se dan o no, y si podemos afirmar que concurre, que están presentes o no, y no quiero usar la palabra concurrencia para no confundirlo, si se encuentran presentes o no los elementos del tipo penal que estamos analizando. Entonces, si tenemos algún problema con respecto a los elementos de la figura calificada, tal vez podamos irnos a la figura básica o a la figura que subsidiariamente quede, que no necesariamente tiene que ser la figura básica, sino que también puede ser la figura subsidiaria tácitamente. Por ejemplo, en el abuso sexual y lesiones. Para abusar de otra persona, generalmente también se la lesiona. Entre estas hay una relación. Pero si el abuso no se consumara o quedara en algún grado previo, podría haber tentativa de abuso sexual, por ejemplo, pero por otro lado habría lesiones consumadas y entre una y otra tendríamos sí la tentativa del abuso y sí las lesiones, pero una u otra podrían quedar subsidiariamente aplicadas y una sí y la otra no. En el caso del abuso sexual y lesiones, no tomen a este ejemplo, porque los puede llegar a confundir, porque pueden haber supuestos donde se dé la tentativa de un abuso sexual y sin embargo se dé también un supuesto de lesiones en concurso real, es decir, en que concurran realmente. Puede darse el supuesto en que simplemente la lesión era tan leve que era simplemente la lesión propia de un abuso sexual que quedó en tentativa, y en ese caso no va a haber, y ese es el caso del ejemplo que les estoy trayendo acá de subsidiariedad, donde en definitiva vamos a tener la tentativa de un abuso sexual y no lo vamos a hacer concursar con una lesión leve, simplemente vamos a tener
la tentativa de un concurso, de un abuso, sin que concurse. Subsidiariamente va a quedar una u otra. Eh, Después tenemos la relación, entonces, cuando no sea aplicable, por ejemplo, el abuso sexual, nos va a quedar las lesiones. Ni siquiera el grado de tentativa nos va a quedar las lesiones subsidiariamente. Por último, tenemos otra relación que es una de las más complicadas, que es la relación de consunción. Les aclaro con respecto a las relaciones de los concursos aparentes. Hay relaciones que son muy claras, como las relaciones de subsidiariedad y de especialidad que les acabo de dar como ejemplo, y van a poder encontrarlo en los manuales o por lógica la van a poder sacar. Y hay otras relaciones como las de consunción o algunas especiales de subsidiariedad que tienen problemas, que tienen muchos problemas, y que los autores inclusive han teorizado muchísimo en la cuestión, han diseminado tinta y río de tinta y no se han puesto de acuerdo, y en discusiones también en congresos y en trabajos de posgrado y jurisprudencialmente, y no se han puesto de acuerdo en esta cuestión. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que no se preocupen cuando vean que hay dificultades para el momento de la aplicación práctica, como cuando hablábamos de la tentativa. En definitiva, ustedes van a tener que trabajar sobre la cuestión, detectar cuando hay un concurso aparente o no, pero siempre van a tener que arribar a soluciones. Hay soluciones que, como ya les dije, en el caso de especialidad y subsidiariedad no van a tener mayores problemas, pero cuando se trata de relaciones de consunción, van a poder afirmar que existe o no la relación de consunción en base a una construcción teórica de ustedes, donde vamos a evaluar la fundamentación. Si ustedes encuentran que hay una relación de consunción y por ende encuentran la posibilidad de un concurso aparente y la aplicación de una sola figura penal, y por ende descartan otro tipo de concursos, que son los concursos propiamente dichos, como el concurso ideal o el concurso real, lo único que se va a tener en cuenta para la evaluación va a ser la fundamentación que tengan ustedes. En cuanto a los problemas de relaciones de consunción y de algunos supuestos especiales de subsidiariedad, traten de guiarse por lo que dicen los autores y los manuales en cuanto a cuáles serían los ejemplos típicos de estas relaciones. Y en definitiva, si encuentran ustedes al momento de analizar un caso particular que se da una de estas relaciones, fundamenten debidamente y se va a tener en cuenta más que nada la fundamentación, salvo que sea un ejemplo clarísimo de especialidad, por ejemplo, y ustedes me dicen que hay una relación de consunción donde en realidad había una relación de especialidad, porque teníamos por un lado un homicidio calificado y por un lado un homicidio básico, obviamente que la respuesta va a estar mal. Pero cuando ustedes me hablan de una relación de consunción y la fundan debidamente, y es lógica la respuesta, va a ser viable y por supuesto se va a ser tenida en cuenta de manera en que los beneficie, digamos. Eh, la relación de consunción se da cuando el contenido del ilícito y la culpabilidad de un delito están contenidos en otro delito. O sea, vamos a tener que un delito está contenido en otro, pero esa contención, si se quiere, o ese encuadre de un delito que también está en otro, no va a ser tan claro. La realización de un tipo más grave incluye la realización de otro delito menos grave. Se da una relación lógico-material. Por ejemplo, en los delitos de violencia y robo. Ustedes saben que el robo implica un cierto grado de violencia. Entonces, cuando yo rompo una determinada, por ejemplo, un cerco o lo que sea para ingresar en una propiedad y tengo, y con esto lo que hago es destruir algún tipo de protección que tiene la propiedad para ingresar a la misma, para tomar algo y llevármelo fuera de la esfera de custodia de sus propios dueños, estoy llevando adelante un delito de robo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando violencia sobre las cosas, o agresión sobre las cosas y violencia sobre las personas. Hay una diferenciación ahí. Eh, que utilizan en Penal 2 para diferenciar, porque en definitiva las violencias
Cuando son sobre las cosas llevan un nombre, cuando son sobre las personas llevan otro nombre, para los teóricos de penal law. En definitiva, lo que les quiero decir es que eh, el daño que yo estoy haciendo sobre la propiedad estaría dentro de lo que es el tipo de robo, porque el robo en sí mismo implica violencia sobre las cosas o sobre las personas. Entonces, cuando tengo violencia sobre las cosas y ese grado de violencia no es tal, sino que es simplemente el que necesito para llevar adelante el robo, lo que en definitiva va a suceder es que por una relación de consunción solamente voy a aplicar la figura del robo y no un concurso entre robo y daños, por ejemplo. Tengo una pregunta. ¿Qué nombre, Ruth? De las violencias que dijo recién. No, por eso no me estoy acordando exactamente, porque hay en Penal 2, cuando se trata el tema del robo, se habla de violencia sobre las cosas o de agresión sobre las cosas y de violencia sobre las personas, por ejemplo. Genéricamente se habla de violencia sobre las agresiones y las cosas, pero cuando ya se está analizando el robo en particular, se dice que cuando se dice violencia, estamos hablando de la agresión sobre estamos hablando de la que es referida hacia las personas y agresiones cuando es referida a las cosas, o viceversa. Y esa es la parte que no quiero confundirla, en definitiva, tiene que ver con las violencias. Ese sería como lo genérico sería violencias sobre hechos o personas. Bueno, tenemos también la posible relación que se daría entre la aportación de armas y el robo con armas, por ejemplo. Siempre que yo estoy robando con un arma, también estoy portando un arma, y puede ser que la aportación de arma también sea ilegítima, porque yo no tenga la documentación necesaria para portar ese arma. Y sin embargo no estaríamos en un concurso de delitos, sino que simplemente se me aplicaría la pena del delito más grave, que sería el delito de robo, porque se considera que se da una especial relación de consunción entre el robo y la aportación de robo. Y la aportación de armas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la realización del tipo más grave ya tiene dentro de sí incluida la realización del otro menos grave. Tenemos una relación lógico material que se da entre ambas figuras. Después tenemos también dentro de la relación de consunción lo que se denominan actos posteriores copenados, o también se denominan actos posteriores impunes, o actos copenados, simplemente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significan estas especiales relaciones? Implican, es un instituto dogmático que implica que la sanción de un delito ya llevaría a la que se denominaría delito básico o delito fundamental, o a la que se lo pone en primera línea, esa pena que recibe ese primer delito o el delito principal ya tendría contenida la pena del segundo delito. En definitiva, se da en los casos en que, por ejemplo, el ejemplo típico es si yo robo una botella de vino y después me tomo el contenido. Cuando robo la botella de vino, cuando extraigo la botella de vino con violencia de la esfera de custodia de una determinada persona, estoy o sea, la diferencia entre el robo y el hurto es que en el hurto solamente tomo una cosa y en el robo tomo la cosa con violencia, sea sobre las cosas o sobre las personas. Si yo estoy hablando de un supuesto de robo, la tomé con violencia. Entonces, al haber tomado esa botella del ámbito de custodia de una persona, la extraje del ámbito de custodia de una persona y la saco de ese lugar, dependiendo de la teoría que tome para hablar de la consumación del robo, que es una cuestión de penal 2, pero tengan en cuenta que entre las teorías del robo, de la consumación del robo,
tiene que por lo menos haber salido de la esfera de disponibilidad de la persona, de su propio dueño, haberse le ha extraído, esa es una de las teorías, o que quien extrae tenga disponibilidad de esa cosa, esa es otra de las teorías para la consumación. Exactamente, Tania. Esa podría ser una relación de consunción, donde dentro de la relación de consunción tenemos específicamente como una subcategoría a los efectos posteriores copenados. ¿Sí? En definitiva tiene que ver con quien utiliza la cosa. Hay un trabajo que forma parte de mi tesis de maestría en Derecho Penal en la que estoy trabajando con respecto a los actos copenados, por ejemplo, en el lavado de dinero. Entonces, en el hecho previo, hay autores que consideran que el hecho previo, por ejemplo, si yo llevo adelante una estafa para conseguir una determinada cantidad de dinero y después con esa estafa, con el fruto de esa estafa, yo lo trato de introducir al mercado financiero, al sistema financiero, bajo apariencia de licitud, que es en definitiva un lavado de dinero. Hay autores que consideran que ese supuesto de autolavado, o sea, cuando yo mismo lavo el dinero del hecho anterior que también fue llevado adelante por mí mismo, en definitiva lo que estaría haciendo sería un acto posterior copenado. O sea, el acto de lavar el dinero ya estaría penado por la pena de la estafa. Eso es lo que consideran algunos autores. ¿Por qué? Porque en definitiva el delito de autolavado sería un acto posterior copenado, que ya tendría su pena, ya sería un acto que estaría penado por el delito anterior. Y en definitiva no se me podría penar por el segundo hecho del autolavado de dinero. Ese es otro ejemplo que les traigo acá. Es una situación sumamente discutida. Inclusive hay autores que consideran que no se trata de una relación de consunción, de que no hay un concurso de delitos, de que se trata de que los actos posteriores copenados tendrían que analizarse en otro lugar, etcétera, etcétera. Esto es simplemente para que sepan que existen actos posteriores copenados y que la mayoría de la doctrina lo considera como un supuesto de relación de consunción y se analiza en la categoría de concursos aparentes. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, profe. Bien, profe, se entiende. Bueno, buenísimo. Entonces, sepan, y para mí eso sí es muy importante, sepan que cuando hablamos de concursos aparentes, en definitiva no estamos hablando de un concurso en sí mismo, porque no vamos a tener categorías con que concursar, porque cuando descubramos que se dan una de estas relaciones, sea de consunción, sea de subsidiariedad o sea de especialidad, vamos a desplazar a los tipos penales y vamos a aplicar un solo tipo penal. Entonces, no vamos a tener varios tipos penales para aplicar, vamos a tener un solo tipo penal para aplicar. Esa es lo que diferencia a los concursos aparentes de los concursos propiamente dichos que vamos a analizar enseguida. Avanzamos. Ahora, para hablar ya de los concursos reales o ideales, que son los concursos propiamente dichos, vamos a tener que analizar si estamos ante un supuesto de unidad o pluralidad de delitos y en unidad o pluralidad de acciones. Y acá vamos a analizar algunas teorías para definir justamente si hablamos de unidad o de pluralidad. Primero tenemos a la unidad en sentido natural. Podríamos decir que existen, si se quiere, unidad en sentido natural y unidad en sentido valorativo o en sentido normativo. En sentido natural es la unidad fisiológica, es decir, un solo acto que puede llevar adelante el autor y que en definitiva es el que va a configurar el tipo penal y el que va a terminar por consumar el tipo penal en un solo acto.
Entonces yo llevo adelante el verbo típico de matar a otro mediante un solo acto de jalar el gatillo o de golpear a alguien en la cabeza con un material contundente. Entonces, en definitiva, estoy llevando adelante un solo acto en sentido natural y por ende no hay mayores discusiones al respecto. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia entre la unidad en sentido fisiológico y el verbo típico, y en definitiva estoy cumpliendo con el verbo típico mediante una sola acción en sentido natural y también en sentido jurídico, en definitiva una sola. Ahora, ¿qué pasa cuando el verbo típico es complejo? Por ejemplo, una estafa o una violación y requiere más de un acto en sentido fisiológico, pero que en definitiva, en sentido jurídico penal o en sentido normativo, se entiende como una sola conducta. O sea, yo tengo una sola conducta en sentido penal que se integra de varios hechos fisiológicos o de varios hechos naturales que en definitiva terminan llevando a un solo hecho en sentido jurídico. Por ejemplo, si yo afirmo que se dio el tipo penal de violación del 119, segundo párrafo, que es la violación propiamente dicha, que es un abuso sexual, o cuando yo afirmo que se dio el tipo penal de la estafa, en definitiva voy a estar diciendo que llevé adelante una conducta. La persona violó, la persona estafó, ese es el verbo típico, esa es la conducta que yo afirmo que se dio. Ahora, esa conducta es una conducta compleja que puede llevar adelante, que necesariamente tiene dentro un montón de movimientos fisiológicos o de unidades fisiológicas que en definitiva son unidades, pero que en sentido penal la vamos a tomar como una sola unidad valorativa o típica. Para la estafa yo necesito engañar a otra persona, por ejemplo, hacer un llamado telefónico, entrevistarme a una persona, darle determinados datos, esa otra persona a su vez me va a dar otros datos y en definitiva esa otra persona va a terminar llevando adelante una disposición patrimonial perjudicial para sí misma en base al engaño que yo le generé con esta serie de actos fraudulentos que llevé antes a cabo. Y todo eso, toda esa ida y vuelta, en definitiva, va a terminar siendo un solo verbo típico, que es el verbo típico estafar o defraudar. En el caso de la violación, lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos una unidad de acción en la pluralidad de actos, ahí ya tenemos una unidad de acción en sentido valorativo o en sentido normativo. Dentro de la unidad de acción en la pluralidad de actos, que es este ítem que está acá, que debería estar subrayado y que me lo pasé por alto porque son estos dos grandes ítems de los que les vengo hablando. No sé si están viendo el cursor, yo le estoy marcando en el cursor. Dentro de la unidad de acción en la pluralidad de actos, es decir, en la unidad de acción valorativa, normativa o dogmática, que en definitiva está compuesta por varios actos en sentido natural, ustedes van a encontrar dos grandes teorías. La teoría de la unidad natural de acción y de la unidad típica o jurídica de acción. Esto tiene que ver con explicaciones a las que trataron de arribar determinados autores para explicar los supuestos donde tenemos una unidad en sentido jurídico, o sea, una conducta en sentido jurídico integrada de varios actos o hechos en sentido natural. Dentro entonces de este fenómeno encontramos dos grandes teorías, que son las que están marcadas con un guioncito. La unidad natural de acción, primeramente, y en segundo lugar, la unidad típica o jurídica de acción. Tienen características muy similares y en definitiva no hay problema con que tomen una u otra teoría, porque en definitiva tienen las diferenciaciones son mínimas o son muy finas, si se quiere, y no es la idea exigirles ese grado de complejidad en esta altura del curso. Entonces, por eso sí lo que es necesario es que conozcan estas teorías, que conozcan cuáles son sus denominaciones y que, por supuesto, tomen una de estas teorías cuando tengan
la problemática de una conducta en sentido jurídico que está compuesta por varias acciones en sentido natural. Por un lado tenemos la unidad natural de acción, objetivamente es plural, pero valorativamente resulta una sola conducta o acción a los ojos del autor. Necesita de una conexión espacial y temporal estrecha para que la valoración jurídica solamente implique un hecho punible. Por ejemplo, acá tenemos quien da a otro una paliza y en definitiva le terminamos imputando el delito de lesiones y no le terminamos imputando 10 delitos de lesiones. En definitiva, acá tenemos una unidad en sentido jurídico, que es en definitiva lo que nos va a interesar a nosotros. Solamente cuando les dije unidad de acción en sentido natural es para que sepan que se pueden dar determinados casos donde tenemos un solo acto que en definitiva también es un solo acto jurídico. Pero lo que en la mayoría de los casos van a encontrar es una conducta en su sentido jurídico que está compuesta de varios actos. Entonces, se da en el caso de quien comete lesiones y sin embargo para cometer lesiones llevó adelante varios actos y si se quiere le golpeó varias veces a otra persona y sin embargo nosotros vamos a imputar un solo delito de lesiones o una sola conducta de lesionar a otros. Lo mismo sucede con quien toma manzanazo de un árbol, y, o sea, yo encuentro un árbol que es propiedad de otra persona y tomo los frutos de ese árbol y tomo no un fruto, tomo todos los que estaban en ese lugar y sin embargo a mí me van a imputar el delito de hurto, de un solo hurto. El delito de hurto de manzanas, por ejemplo. Entonces, en ojos del autor, en definitiva, lo que quiere hacer notar esta teoría es que debe existir una especial relación y esta relación tiene que ser espacial, temporal, estrecha con respecto al bien jurídico y con la lesión a ese bien jurídico y en definitiva esto fundamentaría una valoración de tomar a todo ese conjunto de actos como uno solo. Por otro lado tenemos la otra teoría que se denomina, que supuestamente vino a complementar o a darle un poquito más de determinación a la primera de la que te estuve hablando recién, que sería la teoría de la unidad típica o unidad jurídica de acción. También tiene los mismos problemas, no define en definitiva cuál sería el criterio para tomar a algo como una unidad o cuál sería el criterio para tomar algo como múltiples actos. Por supuesto que ustedes ya de las explicaciones que les vengo dando se van a dar cuenta cómo intuitivamente hay ciertas cuestiones donde ustedes van a encontrar una sola conducta o intuitivamente hay ciertas otras cuestiones donde ustedes van a encontrar varias conductas. Entonces, yo les recomendaría que lo fundamenten siempre con estas teorías y que se dejen llevar por la intuición para ir de un lado hacia otro y por supuesto fundarlo en la teoría y tomar a la teoría como base, por supuesto. Pero acá también necesitan mucho de intuición y mucho de lógica jurídica para verificar si estamos ante un solo acto o ante varios hechos o ante varios actos. Porque si ya no hay una estrechez, por ejemplo, si tomamos a la primera teoría, y ya no hay una estrechez o una vinculación con respecto al acto que estamos analizando entre esos varios hechos naturales, podríamos tener la situación de que si yo, por ejemplo, tengo ese mismo árbol de manzanas y tenemos los frutos del árbol de manzanas en el suelo o en el árbol y yo extraigo frutos un día, pasan 2 meses, voy de nuevo y extraigo los frutos, pasa un año, voy de nuevo a ese mismo árbol y extraigo los frutos, hay quienes podrían considerar que se trata de un delito continuado, que ya vamos a ver de qué se trata eso,
o hay otros que van a entender de que cometí 3 hurtos diferentes, porque no hay una estrechez temporal, sí espacial, por ejemplo, pero ya no temporal, y entonces estoy cometiendo 3 delitos de hurto, por ejemplo, 3 conductas de hurto diferenciadas, y de que sea solamente una conducta de hurto o 3 conductas de hurto va a depender de la consideración jurídica o alegativa que tomemos a esa situación fáctica que yo les acabo de explicar. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que, como les dije, les adelanté hoy, es una zona muy gris, es una zona que no es clara en absoluto y donde lo que se va a evaluar siempre es la fundamentación. Y por supuesto, la lógica jurídica, porque hay cuestiones donde el sentido común y la intuición les van a llevar a una determinada solución que va a ser la más lógica, y hay otra que va a ser una solución que va a resultar ilógica. Por ejemplo, si ustedes me dicen que cuando yo voy un solo día a un determinado lugar y extraigo una bolsa de manzanas, de 56 manzanas, y ustedes me dicen que en esa situación en realidad hay un concurso real y yo lo que cometí fue 56 extracciones de manzanas y que la van a tomar como 56 conductas jurídicas diferentes, claramente ahí hay un problema lógico, hay un problema de interpretación lógica de los conceptos y de aplicación lógica de los conceptos. Acá estoy leyendo la pregunta de Tania. No, Tania, a ver, si tenés una sola unidad de acción y una sola unidad en sentido jurídico, no hay problema. Si Sí, tenés, después igual cuando explicaste lo de la lógica comprendí que, o sea, que sí era lo que yo preguntaba, que uno por ok. lógica va a ir ver qué teoría tomar, que era lo que quería preguntar, digamos yo. Ok, ok. Bueno, en Gracias. definitiva, igualmente, Tania, acá tenés dos teorías, que es la teoría de la unidad natural de acción y la unidad típica o jurídica de acción, que en definitiva te dan la misma solución práctica, que es la de tomar a un conjunto de acciones en sentido natural como una sola acción en sentido jurídico. Esa es a lo que vas a llevar como Claro, pero conclusión, había cosas que como por ahí por conclusión. lógica en algunos casos no me van a terminar de cerrar. Por ejemplo, lo que decías recién de las manzanas era como que por la estrechez y el tiempo, todo por ahí. Había cosas que no me cerraban dependiendo de la teoría. Por eso nomás. Sí, ok, perfecto. Gracias. No, por favor. Eh, bueno, cuando les dije, bueno, teníamos esta segunda teoría, que es la unidad típica o jurídica de acción, donde tenemos varios actos que son unificados como un objeto único de valoración por el mismo tipo penal. Por ejemplo, y ahí vienen otra vez los mismos ejemplos que les di hoy, porque estamos hablando en definitiva de lo mismo, de delitos que están compuestos por varios actos. Entonces, el mismo tipo penal te va a exigir varios tipos penales, perdón, varias conductas en sentido natural, que en definitiva uno le va a dar el sentido de una sola conducta en sentido penal. Requiere cierta continuación o vinculación interna entre los diferentes actos entre sí. Por ejemplo, en los delitos permanentes, donde yo tengo secuestrada a una persona y ese secuestro dura varios días, yo tengo una vinculación del acto de hoy con el acto de mañana, con el acto de pasado mañana, de seguir reteniendo a esa persona, de seguir impidiéndole la salida del lugar, de seguir dándole de comer, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser, en definitiva, una sola conducta de lo que es el delito de secuestro, por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad. Estoy llevando adelante una sola conducta, no estoy llevando el lunes una, el martes otra, el miércoles otra, porque en definitiva hay una vinculación interna de cada uno de esos actos en sentido natural que yo vengo llevando adelante y están todos vinculados entre sí, y por ende termino yo afirmando que estoy llevando adelante una sola conducta en sentido jurídico. Y mirá, Ruth, en ese caso es un supuesto de concurso real. Ahí ya vamos a ver enseguida
las reglas del concurso real o ideal. Acá estamos introduciéndonos en el tema, porque en definitiva, y les doy ya un adelanto, porque es necesario. El concurso ideal implica que tenemos una sola conducta en sentido jurídico o en sentido natural, pero en definitiva lo que nos interesa es si tenemos una sola conducta en sentido jurídico, que es encuadrable en varios tipos penales. Entonces, una sola conducta en sentido jurídico encuadra en varios tipos penales. Y ahí vamos a tener que ver qué hacemos con esa situación. Y el concurso real implica varias conductas que se dan en un momento determinado y que a su vez encuadran en varios tipos penales, que pueden ser iguales o diferentes. Entonces, en el caso en que acaba de dar Ruth, que está en el chat y que van a poder leer todos, lo que ella me da como ejemplo es, si después yo juez tengo que analizar esa situación, lo que yo tengo clarísimo es que Ruth cometió un concurso real entre el delito de hurto, por ejemplo, y el delito de usurpación del terreno donde estaba el árbol de manzana, porque no hay ningún tipo de relación entre un delito y otro, son conductas completamente diferentes, tenemos una conducta por un lado y otra conducta por otro lado, entonces tenemos dos conductas que a su vez encuadran en dos tipos penales completamente diferentes, como es el hurto por un lado, que es un delito contra la propiedad, y la usurpación, que es un delito contra la propiedad, pero propiedad inmueble, y en definitiva tenemos consecuencias jurídicas diferentes, y ahí tenemos dos actos jurídicos con dos consecuencias jurídicas diferentes y que encuadran a su vez en dos tipos penales diferentes y que, si se quiere, también se puede fundar de que afectan a bienes jurídicos diferentes. En definitiva, tenemos un concurso real de delitos en el ejemplo que dio la compañera. Bien, acá sigo con la diapositiva. Después, entonces, ya les quedó claro que tenemos una unidad de acción en sentido natural, después tenemos la unidad, cuando hay unidad de acción en sentido natural y esa unidad a su vez es la que necesitamos para el tipo penal, no tenemos problemas. Tenemos una unidad de acción natural que a su vez es una unidad de acción en sentido jurídico. Ahora, cuando tenemos una unidad de acción en sentido jurídico que a su vez está compuesta por varias unidades de acción en sentido natural, tenemos el problema y ahí tenemos que elegir qué teoría vamos a tomar para fundamentar por qué consideramos que se trata de una sola conducta en sentido jurídico, y ahí tenemos la unidad natural de acción, la teoría de la unidad natural de acción y la teoría de la unidad típica o unidad jurídica de acción, que en definitiva van a terminar dándoles como resultado que afirmamos que un determinado conjunto de hechos en sentido natural terminan configurando una sola conducta en sentido jurídico. Ahora tenemos la unidad de acción en el delito continuado, que es en definitiva una variante más de esta unidad de acción en sentido jurídico. O sea, yo voy a terminar por afirmar en el delito continuado de que tengo una sola acción, una sola conducta en sentido jurídico, cuando en realidad eso va a estar compuesto por multiplicidad de conductas en sentido natural o de acciones en sentido natural. ¿Qué sucede acá? Cuando yo afirmo que estoy ante un delito continuado, estoy afirmando que estoy ante una sola conducta en sentido normativo o en sentido valorativo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque es una sola conducta en base a una construcción dogmática, porque naturalmente en el mundo natural no existe una sola conducta que esté compuesta por 80.000 conductas. Eso es una construcción que nosotros en el derecho penal encontramos, es una construcción dogmática, y la razón de ser de la misma es por un ideal de justicia, es por un ideal de lógico y de lógica jurídica, de que la solución a la que se arribe sea lo más lógica y lo más justa posible. El delito continuado es, por ejemplo, aquel que quiere
un juego de, y van a encontrar en todos los manuales, aquel que quiere un juego de utensilios de cocina, o se me ocurre ahora más actual, aquel que quiere los stickers del mundial. Entonces, si yo sé dónde están los stickers para completar el álbum y yo me dedico todos los días a sacar de a uno para que nadie se dé cuenta, en definitiva, cuando termine de completar el álbum, yo no habré cometido 100 hurtos. Estoy cometiendo un solo delito de hurto o un solo delito de robo. O en el caso de los utensilios de cocina, que está compuesto por 30 piezas y yo decido robarme una pieza todos los días de un lugar al que voy asiduamente, entonces nadie se va a dar cuenta porque entro y salgo, y si saco una cuchara, nadie se va a dar cuenta, y mañana saco un tenedor, etcétera. Al final de esto voy a tener por configurado un solo delito en virtud de, de esta construcción dogmática que termina afirmando que lo que yo llevé adelante es un delito continuado, y lo que tienen como regla práctica o como consecuencia lógica es que no voy a poder aplicar las reglas del concurso real, porque si tuviera, al aplicar un delito continuado, excluyo las reglas del concurso real, porque, y ahí viene la discusión, si dadas determinadas circunstancias yo no puedo afirmar de que se trata de un delito continuado, voy a estar entonces ante la posibilidad de tener que analizar un concurso real, y entonces voy a tener, en lugar de un solo delito, voy a tener 30 o 100 delitos, aunque sean los mismos. Y ahí viene ya el tema de la fundamentación y de cómo analicemos ese caso en concreto. Y les digo, es una cuestión que es discutida hasta hoy en día. Hay casos jurisprudenciales paradigmáticos donde los teóricos y en definitiva las soluciones de la jurisprudencia no terminan por dar una solución pacífica en cuanto a cómo se deben tratar estas situaciones. Hay situaciones que se terminan, y la consecuencia verán que es enormemente diferente. No es lo mismo afirmar que yo tengo un concurso, que a mí se me va a achacar un concurso real de 30 robos, contra que a mí se me va a achacar un solo delito de robo, porque ya van a ver ahora cuáles son las consecuencias del concurso real. En el concurso real se suman las penas y voy a tener 30 penas para sumar en lugar de una sola pena de robo, por ejemplo, de hurto. A ver, Abril. Dice, si tengo privada ilegítimamente de la libertad a una persona y durante esos días le causo lesiones, también se respondería por delitos diferentes. Y ahí depende, Abril, el caso en concreto, de cómo analicemos el caso en concreto. Sí, y eso también va a tener que ver con el grado de afectación del bien jurídico en cuestión. Se supone que para privar ilegítimamente de la libertad a alguien, uno ya, eso conlleva lesiones. Entonces, podría pensarse que las lesiones leves, que a vos te permitan manipular a la persona que está privada de su libertad, ya estarían dentro de del mismo delito de secuestro o de privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, si además de esto vos decidís que cuando esa persona esté adentro, eh, decidís cortarle una extremidad, por ejemplo, quitarle un brazo, quitarle una pierna o hacerle perder la vista, en ese caso ya nosotros no estaríamos ante un solo supuesto de privación ilegítima de la libertad que ya conlleva incluso las lesiones, sino que ya estaríamos ante un concurso real donde tendríamos dos delitos diferentes que tienen que concursar y cuyas penas tienen que sumarse. Por un lado la pena de la privación ilegítima y por otro lado la afectación. También tiene que ver con la afectación de las lesiones, con la gravedad de la afectación, porque el bien jurídico que ya en un delito, en el delito de privación ilegítima de la libertad, el bien jurídico de integridad física, se ve lesionado como correlato lógico de la privación de la libertad. Ya, si además vos le haces perder una función, estás ya dentro de lo que sería una lesión gravísima. Y por ejemplo, vos podrías entender por lógica que la privación de la libertad implica una lesión leve siempre,
pero ya no una lesión gravísima, que es como la pérdida de un sentido o de una extremidad. María Paula dice, ¿y la pena se agrava en el delito con forma continuada? No, 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 no. Si nosotros encontramos un delito continuado, si nosotros afirmamos que estamos ante un delito continuado, solamente voy a aplicar la pena de un solo delito. Esa es la consecuencia dogmática de afirmar de que yo me encuentro ante un solo delito continuado. Si yo considero que me encuentro ante un supuesto delito continuado, entonces afirmo que tengo una sola conducta en sentido jurídico penal y por ende termino aplicando la consecuencia de pena de una sola conducta. Bien, los requisitos básicos para afirmar que estamos ante una unidad de acción en el delito continuado, o sea, que estamos ante un delito continuado, es haber realizado el mismo tipo básico o tipos semejantes, por ejemplo, lo que yo les hablaba, el mismo tipo básico del hurto, haber realizado varias veces ese tipo básico, y en todas estas veces que yo esté lesionando a un mismo bien jurídico y, si se quiere, en la misma medida de esa afectación del mismo bien jurídico. Ahora, quiero traer a colación esto. La, la pregunta que hacía Abril viene perfecto porque entiendo que le surja esta duda, pero quiero aclarar esto. La solución de que dentro de una determinada conducta, por ejemplo el de la privación ilegítima de la libertad, esté ya contenida ciertos actos que forman parte de esa lesión o de esa conducta. Por ejemplo, para la violación también hay ciertas lesiones que ya están dentro del mismo delito de violación. O sea, yo no voy a hacer un concurso real entre la violación y las lesiones leves. Entonces, hay ciertas consecuencias lógicas que ya se consideran que están comprendidas dentro del mismo tipo penal, es decir, el mal mayor ya estaría comprendiendo a ciertos males menores dentro de esa misma figura. Esa es una relación de concurso aparente por consunción. Ahí es donde tenés que descartar la aplicación de un concurso real para terminar aplicando un solo concurso. Ahora, en este ejemplo de los delitos continuados, nosotros tenemos otro tipo de características que tenemos que analizar, que se trata de cuando se dan cierta multiplicación de actos idénticos y que nosotros tenemos que verificar si esta multiplicidad de actos que son idénticos o que son muy similares, en definitiva, no se trata de varios actos independientes, sino que estamos tratando, por esta construcción, estamos ante un supuesto de delito continuado y estamos ante un supuesto de una sola conducta en sentido jurídico penal, por cuestiones de política criminal, por cuestiones de lógica jurídica y en definitiva, de un ideal de justicia. Entre los requisitos de un delito continuado vamos a tener haber realizado el mismo tipo básico, es decir, el mismo tipo de, por ejemplo, el hurto, todos los días haberme dirigido al mismo lugar, porque en mi plan yo no tenía idea de todos los días extraer una taza de una vitrina, porque si yo todos los días se me ocurrió una idea diferente de ir a robar una taza cuando pasaba por ahí, yo voy a tener un concurso real y voy a tener varias conductas jurídicas. Ahora, si mi plan fue primeramente robarme toda la vitrina completa y como parte del plan lo que ideé fue robar una taza por día para que nadie se diera cuenta, en ese supuesto yo no tengo 35 delitos de hurto, sino tengo solamente un delito continuado de hurto que implica la extracción de la taza todos los días. Entonces tengo la afectación a la propiedad, que es la misma, y el haber realizado el tipo básico varias veces. Pero vean cómo es tan fina la diferencia de que si no fue mi plan
robar las 35 tazas, y sin embargo a mí espontáneamente se me ocurren todos los días robar la taza, en definitiva hay quien podría decir que se trata de un concurso real y que no es un supuesto de delito continuado, sino que se trata de un concurso real, y entonces yo no estoy cometiendo un solo delito continuado, sino que estoy cometiendo 35 delitos de hurto de taza, por ejemplo. Estos son los requisitos objetivos para hablar de que estamos ante un concurso, ante un delito continuado, y por ende excluimos el concurso real. Haber realizado el mismo tipo básico o haber realizado tipos similares y lesionar el mismo bien jurídico. Después tenemos los requisitos subjetivos. Acá tenemos dos grandes teorías, por eso les marqué como 1 y 2. No son complementos, son dos teorías. Por un lado tenemos autores que exigen el dolo total o general, que abarque a todos los hechos y sus formas referidos al lugar, tiempo, sujeto lesionado y forma de comisión. Es decir, que los autores exigen un grado de dolo alto, donde en cada uno de los actos llevados adelante se tenga esta dirección de la voluntad o esta finalidad, que en definitiva es compatible con el dolo directo, y que cada una de las conductas llevadas adelante esté dirigida directamente a la consecución de un determinado resultado. Esta es los que exigen el requisito del dolo total o el dolo o general para todos los actos llevados adelante dentro de estos delitos continuados, para poder afirmar que estamos ante un delito continuado. Y hay otros autores que solo requieren un dolo de continuación, es decir, un dolo que, si se quiere, no necesariamente tiene que ser direccionado al resultado en definitiva, sino que todo el conjunto de actos en definitiva se pensó como parte de un plan, y el dolo tiene que ser solamente un dolo de continuación. O sea, cuando yo llevo adelante, cuando yo, por ejemplo, me tomo la primera taza, tomo la segunda, tomo la tercera, tomo la cuarta, en definitiva, en todas esas veces yo lo que sé es que estoy continuando con un plan que primigeniamente ya lo pensé y lo estoy llevando adelante, y no requiere que el autor tenga un grado de precisión tan alto como requiere sí la primera posición. En definitiva, entre uno y otro no hay, en sentido, en un análisis grosero, que es el que necesitamos nosotros de parte de ustedes, no hay una gran diferenciación. La diferenciación es muy fina y no es necesaria. Lo que sí quiero que sepan es que existen estas dos grandes teorías y que la mayoría de la doctrina sigue a esta segunda teoría con respecto al dolo, es decir, a un requisito de dolo, si se quiere, más laxo o menos exigente, y que por ende necesitan solamente que exista un cierto dolo de continuación, de manera de que haya una conexión psíquica entre todos los actos y que el autor sepa que todos estos actos están continuando hacia una misma finalidad, que es en definitiva el resultado que el autor quiso en un primer momento y que después continuó a lo largo de sus posteriores actos. Una aclaración acá que había marcado y que se las digo: no afecta que alguno de los delitos individualmente considerados quede en grado de tentativa. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo 34 hechos, no necesariamente tuve que haber consumado los 34 hurtos de tazas. Uno de esos pudo haber quedado en grado de tentativa, porque justo estaba llegando algún encargado y yo volví a dejar la taza en el lugar, entonces nunca la extraje, entonces no consumé esa extracción, y en definitiva puedo tener, por ejemplo, 33 extracciones consumadas y una que quedó en grado de tentativa, y todas estas las voy a tener que conectar si quiero terminar afirmando que estoy ante un supuesto delito continuado, que es una construcción que me va a permitir al final
afirmar que estoy ante una sola conducta de hurto, a pesar de que en el mundo natural tengo 34 extracciones de tasas diferentes. La consecuencia jurídica de tomar al delito continuado es, como les vengo diciendo desde el principio, tomarlo como un solo delito y por ende le voy a aplicar una sola pena correspondiente a ese delito. Esto también es una cuestión que favorece al reo, si es probable, ¿no, doctor? Más allá de que pueda haber concurso, pero se puede utilizar como para favorecerlo. Claro, justamente por eso excluimos el concurso para favorecerlo. Cuando yo afirmo que hay un delito continuado, no hay un concurso de delitos, hay una sola conducta. Gracias. Continuamos. Acá tenemos, bueno, y ahora ya definido si estamos ante una conducta en sentido jurídico o varias, vamos a la diferenciación que les dije hoy. Tenemos por un lado un concurso ideal o formal, donde tenemos una acción única en sentido jurídico que encuadra en dos o más tipos penales. Y ahí están las reglas del artículo 54 del Código Penal. ¿Alguien me puede leer el 54, por favor? Buenas tardes. Buenas. Yo también. Artículo 54. Sí, Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. exactamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una situación donde una persona, supongamos que tenemos una sola conducta, es decir, una violación, por ejemplo, el delito de violación. En ese sentido, en el mismo acto se priva ilegítimamente la libertad a esa otra persona, se la lesiona. Podemos considerar que algunas están incluidas dentro de lo que es la violación misma, y hay otros actos que podrían considerarse independientes, es decir, que en el mismo hecho o en la misma conducta que estamos analizando, también se haya dado la posibilidad de que hayan otros encuadres jurídicos que estén dando vuelta, que estén en juego. Entonces, lo que va a terminar dando como consecuencia es la aplicación de un concurso ideal, porque vamos a tener una sola conducta en sentido jurídico a la que le vamos a tener que aplicar las consecuencias de varios tipos penales. La solución que nos da el código es simple. Vamos a tener que aplicar la pena más grave. Vamos a tener que buscar entre todas cuál es la pena más grave y esa es la única que vamos a poder aplicar. Y de todos los tipos penales que estén en juego, vamos a poder aplicar la pena del tipo más grave y vamos a aplicar una sola pena. Esa va a ser la consecuencia lógica que vamos a tener en el supuesto de un concurso ideal. Supone que no hay delitos o no hay tipos penales que se excluyan entre sí, o sea, no estamos hablando de un concurso aparente, estamos hablando de un concurso ideal donde yo a partir de una conducta cometo varios tipos penales. Y esos varios tipos penales van a concursar de manera ideal. Lo que acá hay una aclaración, la doctrina dominante excluye un concurso ideal entre delitos de comisión y omisión al mismo tiempo. Es decir, si yo llevo adelante una conducta, además, y además ese llevar adelante una conducta puede ser considerado una omisión, la mayoría de la doctrina considera que entre una acción y una omisión no puede haber un concurso
ideal y las excluye, y por ende va a terminar existiendo solamente la posibilidad de un concurso real. Es decir, la aplicación de varios tipos penales con sus correspondientes penas sumadas aritméticamente. Significa una suma convencional como la que conocemos. Vamos al supuesto del concurso real o material. En el supuesto del concurso real o material, tenemos pluralidad de acciones con pluralidad de encuadres típicos. ¿Alguien me puede leer el 55, por favor? Leo, profe. Sí, por favor. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. Perfecto, gracias. Bueno, entonces teníamos pluralidad de acciones con pluralidad de encuadres típicos. ¿Qué significa esto? Que primero que nada, vamos a tener varias conductas en el sentido jurídico. O sea, no vamos a poder hablar de una sola conducta, vamos a tener varias. Y a su vez, esas varias conductas podrían encuadrar en un concurso homogéneo, por ejemplo, es decir, que tenemos varios delitos típicos del mismo tipo penal. Por ejemplo, yo voy por una calle y decido matar a alguien. Después, un par de cuadras más adelante, mato a otra persona. Y al día siguiente también me levanto y mato a una tercera persona de manera completamente independiente, sin haber tenido un plan de hacer esto, sin ninguna conexión lógica entre esas muertes, simplemente por mi deseo de matar y porque así lo consideré y se dio de esta manera. Entonces tenemos tres conductas jurídicas diferentes y esto a su vez encuadra en tres tipos penales iguales, que es tres tipos penales de homicidio. Entonces tengo tres casos de homicidio, tengo tres homicidios en concurso real y entonces voy a tener que aplicar la suma aritmética de tres delitos de homicidio. Supongamos, y ahí bueno, tengo la escala penal de 8 a 25 años. Entonces la escala penal se va a constituir de esa manera. El máximo, el mínimo mayor, que sería 8 años, bueno, todas tienen el mismo, supongamos que los tres son homicidio simple, y la suma aritmética de los máximos. Y tengo, entonces el mínimo va a quedar en 8 años y el máximo va a quedar en 75 años. Como el mismo Código Penal me establece un máximo de 50 años, el juez, a la hora de aplicar la pena por este concurso real, va a tener que aplicarme una pena que tenga entre sus parámetros un mínimo de 8 años y un máximo de 50 años. Esa va a ser la pena con la que va a jugar el juez a la hora de aplicar sentencia. Después tenemos otro supuesto, es el concurso heterogéneo, donde tenemos varios delitos con tipicidades diferentes. O sea, supongamos que en el mismo ejemplo, yo salgo a la calle, mato a una persona, en la otra cuadra, un rato después, me mato a trompadas con otra persona y la lesiono, y al día siguiente paso por un lugar y tomo una bicicleta y la llevo. Entonces, en este caso, el quien va a juzgar tiene tres conductas jurídicas diferentes y a su vez cada conducta encuadra en un tipo penal diferente. Si me acuerdo es homicidio, lesiones y robo o hurto en el caso de la bicicleta. Eso sería los casos de concurso real y las consecuencias del concurso real. Otro caso que quiero darles para que quede más claro en el concurso ideal es, por ejemplo,
cuando un motociclista choca con otra persona, con un auto, y entonces, a consecuencia de ese choque, de las dos personas que se venían en el auto, una se lesiona, la otra muere. Entonces, en el caso, el sujeto lleva solamente una conducta que es por ejemplo, el manejar ebrio, o sea, que implica justamente el manejar sin las previsiones, el manejar de manera imprudente. O supongamos que él buscaba matar a una de las dos ocupantes, pero en el mismo acto mata a una y lesiona a la otra. En ese caso tenemos una sola conducta en sentido jurídico penal y esta conducta encuadra en varios tipos penales. Por un lado el homicidio y por otro lado las lesiones. Entonces yo voy a tener que elegir cuál de estas dos voy a aplicar y la pena, voy a tener que aplicar la pena mayor, entonces voy a tener que tomar la escala del homicidio para la aplicación de este concurso ideal. Esa es la diferencia también entre marcar las consecuencias. Verán que es enorme la diferencia entre las consecuencias entre catalogar a un cierto conjunto de conductas como un concurso, como la existencia de un concurso ideal con respecto a la existencia de un concurso real. ¿Sí, Tania? Profe, creo que lo que voy a preguntar es un concurso ideal, pero como que estoy un poco perdida y quiero acomodar las ideas. Por ejemplo, en el caso de una persona que entra a robar y no estaba en su plan, pero mata a la persona que estaba dentro de la casa. Si bien es un mismo hecho y Sí. hay varios tipos penales, me entra la duda porque no estaba en el plan de él. Pero eso sería una sola conducta que encuadra en el delito de robo con arma. Por más que mate a la persona, digamos, porque hay un homicidio. Y supongamos que si era parte, si fue necesario para llevar adelante el dolo, podríamos pensar que el dolo del robo también había considerado en algún punto el dolo eventual de matar a alguien si se presentaba la situación. Podríamos Entiendo. pensarlo de esa manera. Si no hay manera de pensar lógicamente que eso pudo haber estado abarcado por algún supuesto de dolo eventual o lo que fuese, no te va a quedar otra que la de un concurso, eh, y que hasta puede ser real, porque no es en un solo acto, porque vos en un acto Claro, tomás las cosas y eso puede ser una conducta jurídica y en el otro acto tenés la conducta de matar a la otra persona que puede no estar conectada lógicamente ni tener ninguna conexión. Entonces, en base a las teorías que analizamos, entonces yo no voy a poder afirmar que estas dos conductas son una sola conducta en sentido jurídico y no me va a quedar otra que considerar que tengo una conducta por un lado y otra conducta. Una encuadra en robo y la otra encuadra en homicidio. perfecto, o sea que todo depende de lo que se pueda hacer con el caso. De la fundamentación y de cómo analices el caso y de los datos que tengas del caso. Súper, Si fue necesaria matar a esa persona como parte del robo, yo me inclinaría más por un robo con arma, en cuyo bien. caso ya tendría todo integrado dentro de una misma conducta. Y si no, para que se dé el caso de un concurso ideal, tiene que ser una sola conducta que, sin querer, diríamos, o queriendo, pero es un solo acto donde hace que automáticamente ese comportamiento quede encuadrado en varios tipos penales, como por ejemplo lo que les di recién, el hecho de la moto. O sea, tenés un accidente donde chocas y ahí lesionas y además das muerte a otra persona. En el caso del robo, me cuesta un poquito más construir un concurso ideal. Podría ser el caso en que para extraer algo de un determinado lugar yo tengo que forzar una puerta y al forzar la puerta termino también golpeando a otra persona. Ahí podría construir un concurso ideal, por ejemplo, entre lesiones y robo. Entiendo. Súper, mil gracias. No, de nada. Bueno, hasta acá, bueno, ahí terminó la presentación. Les voy a pasar. eh, la clase que viene va a ser el miércoles que viene. eh,
en el horario de clases de acá de sede central, y esto les digo para todos, yo no sé si ya les adelantó algo el doctor Domínguez, pero la idea es la siguiente. La clase del miércoles que viene, acá en sede central, acá en Corrientes, tenemos la clase presencial de 14 a 17 horas. Y es presencial para los de sede central, o sea que se les va a tomar asistencia en el curso porque a nosotros nos exigen presencialidad porque el curso es presencial. Entonces nosotros vamos a estar en la facultad y vamos a tomar asistencia a los de sede central. Para los chicos de extensiones áulicas, para que puedan continuar con el programa, vamos a tener una conexión de Zoom también. Vamos a ver con qué número de ID, porque creo que no va a ser porque este es solamente para las clases de los lunes y los viernes. Vamos a ver con qué número de ID le vamos a pasar a ustedes. Entonces, para que se den una idea, el doctor Domínguez va a estar dando la clase en su escritorio para los de sede central de manera presencial y con la computadora enfrente va a estar dando también la clase para los chicos de extensiones áulicas, es decir, que vamos a manejarnos en el mismo horario de 14 a 17 horas. Profe, ¿y la clase que viene qué temas vamos a dar? A ver, vamos por parte. Primero, el PowerPoint les voy a pasar. Si alguien de las extensiones me puede escribir y a su vez les reenvía a todos, yo les pongo acá mi número y se los paso por WhatsApp. Después, lo otro, lo de autoría, pregunta Abril, lo voy contestando en orden. Lo de autoría, les había dicho, eso sí pueden sacarlo de Bacigalupo y de Zaffaroni. Y en ese caso, en eso, los dos libros están muy bien explicados y, y yo creo que va a ser suficiente para esta etapa. Pero complementenlos porque realmente se necesita que se complementen. Ruth Jara, porque me escribió otra Ruth también. Ruth Jara, ¿cuál fue tu pregunta? Mi pregunta fue, ¿qué vamos a dar para la clase que viene? La clase que viene vamos a dar solamente ejercitaciones. Desde mañana, y gracias por la pregunta, desde mañana les vamos a subir en las aulas virtuales y también por los grupos de WhatsApp casos, muchos casos, para que ustedes tengan ya la posibilidad de trabajarlos de antemano. Y la idea va a ser que va a ser una clase donde solamente se va a trabajar casos. Mi recomendación es que trabajen los casos previamente, así los pueden trabajar en ese momento con el doctor, porque o si no, cuando quede tiempo, lo que va a hacer es ir preguntando de a uno cuestiones problemáticas o haciéndoles preguntas o dándoles casos en ese mismo momento para que ustedes los resuelvan en vivo y hacer un intercambio con él. Entonces, siempre es mucho más conveniente trabajar previamente el caso en sus casas y con material y traer solamente las dudas o las problemáticas del caso. Entonces, si se les pregunta, va a ser mucho más amena la conversación y también a ustedes les va a servir. ¿Qué temas faltan dar? Bueno, falta dar, dimos tentativa, autoría de participación, concursos. Nos queda todo lo que es referido a la pena, a lo que es la imposición de pena y a las teorías en torno a la imposición de las penas. Es un tema bastante complicado, que ya tiene que ver con el final. Faltaría también algunas cuestiones procesales, que eso ya le vamos a ir adelantando. Se suelen dar, y eso depende ya del grado del tiempo que vayamos teniendo, pero hasta ahora lo más importante es eso, el tema de penas y todo lo que ya dimos. Y a veces se habla también de computación de pena y ese tipo de cosas, pero vamos a ver si hay tiempo o no. De pena en suspenso, de pena condicional, de condena condicional, todas esas cuestiones, pero eso esperen a ver si nos van dando los tiempos. Entonces tendríamos esta semana esta clase que ya dimos, la clase del miércoles que es pura ejercitación,
y la clase del viernes que viene quedaríamos penas. Teorías de la pena y todo con respecto a la imposición de pena, las teorías en torno a la imposición de pena y a cómo se debe medir la pena para aplicar en definitiva. Acá Ruth me dice que no me escribo por parte de esquina. Sí, 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 ya te paso el power, Ruth. Y bueno, estamos hasta acá. Da paso el power en un minuto. Ruth les va a acercar a la gente de esquina y Goya, que creería que tienen, que están comunicados. A los chicos de sede central yo les mando enseguida en el grupo que tenemos. Y bueno, nos vemos el miércoles. Ok, Chao, profe, profe, que siga gracias. bien. Igualmente. Chao, chao. Gracias, profe.